Mi amiga tuvo una relación con mi padre durante 2 años. Todo comenzó como una de esas historias que nunca piensas que podrían pasarte a ti. Yo, Marta, era una persona normal con una vida estable y rodeada de personas en las que confiaba. Mi mejor amiga, Laura, y yo éramos inseparables desde la infancia. Habíamos compartido todo, secretos, alegrías, fracasos, pero jamás pensé que nuestra relación pudiera ser puesta a prueba de esta manera. Mi padre y mi madre se habían divorciado 2 años atrás, justo cuando Laura comenzó a acercarse más a mi familia. Al principio pensé que solo intentaba apoyarme durante ese tiempo difícil. Pero con el tiempo, su cercanía con mi padre empezó a parecer extraña. Notaba que se quedaba más tiempo en casa, a veces incluso después de que yo me fuera a dormir. Pensé que era solo mi imaginación. Pero, podría haber algo más. Comencé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Las miradas furtivas que compartían cuando pensaban que no los veía, los mensajes que llegaban a su teléfono cuando estábamos juntas, y la forma en que mi padre, quien siempre había sido distante tras el divorcio, parecía animarse cuando Laura estaba cerca. Un día, mientras revisaba mi correo en la computadora familiar, noté que alguien había dejado abierta una sesión de chat. No era la mía. El nombre de Laura brillaba en la parte superior de la pantalla, y vi mensajes que jamás hubiera esperado leer. Conversaciones privadas entre ella y mi padre. Al principio eran sutiles, pero luego se volvían cada vez más íntimas. Ahí supe que llevaba ocurriendo durante 2 años. Mi mundo se vino abajo en un instante. Mi reacción inmediata fue querer enfrentar a Laura. Pero algo dentro de mí me hizo detenerme. Quería estar segura de cada detalle antes de arriesgar nuestra amistad y mi relación con mi padre. Así que comencé a observar más de cerca. Los días pasaban y mi ansiedad crecía. Verlos juntos en casa, riéndose o intercambiando miradas cómplices, me consumía por dentro. Era como si viviera en una pesadilla, atrapada en una realidad donde 2 personas a las que amaba me estaban traicionando. Mi padre, quien hasta entonces había sido un hombre reservado, parecía más feliz de lo habitual. Pero no era conmigo. Yo no existía en esa burbuja de felicidad que él y Laura compartían. Decidí no hablar aún. Quería esperar al momento adecuado para sacar todo a la luz. Un día, la oportunidad llegó. Laura me pidió que la ayudara con su teléfono, que estaba teniendo problemas técnicos. Con las manos temblorosas, lo desbloqueé y revisé sus mensajes. Los mensajes que había intercambiado con mi padre confirmaban todo. Allí estaban los detalles, encuentros secretos, mensajes cariñosos, planes que incluían un futuro juntos. El horror de saber que esto había estado ocurriendo a mis espaldas durante 2 años me dejó paralizada. En ese momento, el dolor se mezcló con una furia que jamás había experimentado. Tenía que confrontarlos, pero sabía que no podía hacerlo de manera impulsiva. Necesitaba un plan, algo que los obligara a enfrentarse a lo que habían hecho sin que pudieran huir de las consecuencias. Decidí esperar a un viaje que teníamos programado juntas. Sería la oportunidad perfecta. Laura y yo íbamos a pasar un fin de semana en una cabaña a las afueras de la ciudad. Sería solo nosotras 2, sin distracciones. Esa sería la ocasión para sacar todo a la luz. El viaje comenzó tenso. Laura estaba emocionada por el fin de semana, pero yo apenas podía mirarla sin sentir repulsión. Mi cabeza daba vueltas con preguntas y emociones encontradas. Mientras conducíamos por la carretera hacia las montañas, finalmente lo solté. Sé lo que has estado haciendo con mi padre. Sus ojos se abrieron de par en par. Al principio, intentó negarlo, pero yo tenía pruebas. Le mostré los mensajes, le conté cómo lo había descubierto todo. Laura, visiblemente asustada, comenzó a llorar. El ambiente en el coche era irrespirable. Ella intentaba justificar lo injustificable, pero yo no quería escuchar más. El dolor y la ira me cegaban, y fue en ese momento, en medio de la discusión, cuando sucedió. No vi el camión que venía de frente hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en el hospital. No sabía cuánto tiempo había pasado. Mi cuerpo estaba lleno de golpes, pero el dolor emocional era peor. Laura no estaba a mi lado. Me dijeron que había salido ilesa, pero que se había marchado sin dejar rastro. Mi padre tampoco estaba allí. Tras el accidente, mi vida cambió completamente. Mi relación con Laura estaba rota, y mi padre se había distanciado de mí.
No podía soportar estar cerca de él sabiendo lo que había hecho. Me mudé a otra ciudad buscando escapar de los recuerdos. Pero la traición aún pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable. Pasaron semanas hasta que finalmente me decidí a confrontar a mi padre. Volví a casa, solo para encontrarlo esperándome. Él sabía que eventualmente tendría que enfrentarme. Las discusiones fueron interminables, llenas de reproches y dolor, pero al final comprendí que mi vida nunca sería la misma. Laura y yo nunca volvimos a hablar. Ella desapareció de mi vida, y aunque intenté buscar respuestas en el caos que había quedado, nunca encontré una explicación satisfactoria. Mi relación con mi padre quedó dañada de manera irreparable. La herida que dejaron no fue solo física por el accidente, sino emocional. Aprendí, de la manera más dura, que las personas que más amas pueden destruirte sin previo aviso.